Una semana. Solo una semana y ya nadie hablaba del juego. El online, muerto. La comunidad dividida. Y el regreso más esperado en la historia de Dragon Ball, colapsando ante nuestros ojos. Pero entonces, algo inesperado. Una consola portátil podría salvarlo. Empieza ya. Dragon Ball Sparking Zero salió hace unos meses con toda la fuerza emocional de Budokai Tenkaichi. 164 personajes, combates 3D explosivos, transformaciones en tiempo real, el regreso de una leyenda en los videojuegos. Pero el hype no duró. El juego cumplió visualmente, sí, animaciones brutales, jugabilidad intensa. ¿El problema? Todo lo demás. Sin crossplay, sin rollback netcode, sin comunidad unificada. Y cuando eso pasa, el silencio llega rápido. El impacto fue inmediato. Colas largas para jugar online, partidas canceladas por el lag, desconexiones constantes. En pleno 2025, un juego de pelea sin crossplay es una locura. PS5 solo con PS5, Series X solo con Series X, PC aislado. Sin rollback netcode, cada milisegundo depende de la conexión entre los jugadores. Y en un juego tan veloz como este, eso es mortal. Los foros se vaciaron, los videos bajaron en vistas, el ruido del hype se apagó demasiado rápido. La historia del modo campaña se agotó en días. Las transformaciones estaban bloqueadas por ediciones premium. Y la personalización era más limitada de lo que prometieron. Todo el peso del juego se fue al futuro DLC. Y para muchos, eso fue un error estratégico que Bandai Namco sigue pagando a día de hoy. Sparking Zero salió potente, pero sin bases para sostenerse. Y ahora, mientras las versiones de Play, Xbox y PC se enfrían, aparece una sorpresa en el radar: la Nintendo Switch 2. Puede sonar absurdo, ¿una portátil salvando un AAA? Pero no es una ilusión. El port de Sparking Zero para Switch 2 ya fue clasificado oficialmente. Y sí, la Switch 2 puede correrlo. Ya ha demostrado que puede con Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Yakuza 0. Y lo mejor de todo, sin streaming, sin nube. ¿Con ajustes? Claro. Menos partículas, menos resolución de textura. ¿120 FPS? No. ¿60 estables? Sí. Y eso, en un formato portátil, es un game changer. Hablamos de una consola con arquitectura de Nvidia, DLSS, Ray Tracing activo y rendimiento híbrido. No es un juguete. Y lo que la hace especial no es solo que lo corre, sino cómo lo corre. Ya que está de más decir que la experiencia de Dragon Ball Sparking Zero en una Switch 2 sería completa, fluida y en formato físico sin ningún problema. Este es otro problema de muchos tier parties en Switch 2 hoy. Te venden una caja, pero solo trae un código. Y aunque no lo parezca, este punto puede hacer que Bandai también logre la diferencia con Sparking Zero en la Switch 2. Ya que no te van a vender un cartón caro sin un cartucho, sin un juego. Si Bandai Namco saca una edición física real, ya tiene un punto extra asegurado. Si se lanza bien, sin bugs, optimizado, adaptado a controles, balanceado, Nintendo podría darle a este juego una segunda vida. Dragon Ball ya tiene historia en la consola de Nintendo. Fighter Z vendió más de 2 millones en la Switch original. Xenoverse 2 sigue vivo gracias al modo portátil. Kakarot fue tan rentable que este año saca DLC nuevo, exclusivo. ¿Patrón repetido? Totalmente. Y esta nueva versión podría ser la chispa para revivir todo el proyecto. En Nintendo, la comunidad juega distinto. Aquí no todo es online competitivo. Aquí la gente juega local. Pantalla dividida, 2 Joy-Cons. Imagina que metan un modo de campaña compartido. No solo se trata de subir en el ranked, se trata de compartir partidas, revivir momentos y disfrutar del juego. Algo que muchos extrañamos de la saga Tenkaichi. ¿Te imaginas a un Goku vs Jiren en la pantalla portátil? Con tu hijo, tu pareja, tu amigo, con quien sea. Esa es la experiencia que Nintendo puede ofrecer. Y que Play o Xbox ya no priorizan. Bandai Namco tiene dos opciones. Lanzar un port simple,
cumplir con lo mínimo y dejar que pase sin pena ni gloria. O relanzar con fuerza. Parche de mejoras, nuevos modos, balance, contenido exclusivo. Dragon Ball Sparking Zero Ultimate Edition. Un relanzamiento silencioso pero efectivo. Y que estas mejoras también se apliquen a las consolas de nueva generación. Un segundo debut con todo lo que faltó la primera vez. Y no sería la primera vez que pasa. Lo hicieron con Fighter Z, con Xenoverse, y la Switch 2 es el lugar perfecto para eso. Eso sí, si lo lanzan en físico, que sea físico de verdad. Nada de cajas vacías con códigos adentro, como te había comentado. El jugador de Switch valora mucho el cartucho, que por cierto, si quieres ver el video donde hablo justamente de eso, de las keycards, pásate por el canal, no te arrepentirás. Y al final, si Bandai lo entiende, puede ganarse al público más fiel que tiene, el fan de Dragon Ball que no quiere más promesas vacías. Solo un buen juego, que funcione bien, que esté completo y que pueda llevar a todas partes. Ahora mismo, nadie está hablando de Sparking Zero. Los foros se enfrían, los torneos bajan en asistencia, los videos tienen menos views. Pero eso no significa que el juego esté muerto. Significa que necesita un empujón, un nuevo foco. Y si Nintendo lanza esta versión con calidad y buen marketing, ese empujón puede llegar. No sería la primera vez que un juego revive gracias a una portátil. Y esta vez no sería la portátil, sería la Switch 2. Porque si miramos más allá del caso de Dragon Ball, hay precedentes claros que respaldan esta idea de una segunda oportunidad bien ejecutada. Juegos como No Man's Sky o Cyberpunk no solo sobrevivieron a un lanzamiento polémico, renacieron. Lo hicieron con trabajo constante, actualizaciones bien pensadas y sobre todo con tiempo. Y eso es exactamente lo que Bandai Namco podría ganar con esta versión en Switch 2, tiempo y atención renovada. La base está, el interés existe. Lo que falta es una ejecución que no se limite a cumplir entre comillas, porque a veces el éxito no viene de lanzar más contenido, sino de corregir la forma en que el contenido llega al jugador, darle valor real a la compra, hacer que la gente sienta que esta vez sí están recibiendo el juego completo. Eso crea confianza, y esa confianza puede transformarse en comunidad activa de nuevo. Además, pensemos en esto. Nintendo Switch 2 tiene la capacidad de ser el sistema donde Sparking Zero se juega como debería haber sido. Si Bandai decide incluir desde el inicio todas las transformaciones, un modo historia más abierto o hasta un entrenamiento cooperativo offline, puede ofrecer una experiencia que las otras versiones no te dieron. Y si la comunican como una edición mejorada, incluso sin llamarla así oficialmente, la percepción del juego cambia. Y con eso, su destino también. Por otro lado, es clave entender que el público de Switch 2 es distinto. Aquí no es raro que un juego tenga éxito meses o incluso años después del lanzamiento. Títulos como Hollow Knight, Stardew Valley o Hades explotaron en ventas en esta plataforma sin necesidad de campañas agresivas. Eran juegos indies, y es que al final lo que los impulsó fue estar de boca en boca. La experiencia portátil, la accesibilidad. Si Sparking Zero logra entrar en este circuito, no necesita millones invertidos en marketing, solo necesita funcionar bien, y la comunidad, créeme, que hará el resto. Y no olvidemos una cosa, estamos hablando de Dragon Ball, una franquicia que sobrevive a todo. Si hasta Kakarot sigue sacando contenido en pleno 2025, con historias nuevas y personajes reciclados, ¿por qué no Sparking Zero? Lo que se necesita no es un milagro, es estrategia, y esta puede ser la mejor que tienen. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que una buena versión en Switch 2 pueda rescatar Sparking Zero? ¿Tú lo jugarías en portátil o ya es demasiado tarde? Déjamelo en los comentarios, dale like si te gusta este tipo de análisis con opinión, pero con fundamentos, y suscríbete para no perderte lo que se viene, que ya sabes, acá hablamos de lo que importa, de Nintendo. Si quieres apoyar aún más, puedes unirte como miembro del canal para acceder a contenido exclusivo, encuestas VIP y videos anticipados. Gracias por ver este video completo, nos vemos en el próximo, ¡chao!